Que Dios los bendiga, sean bienvenidos a la comunidad luterana Corazones Siempre Alegres. Oremos a Dios para confesar nuestros pecados. Dios de gracia y de misericordia, el día de hoy nosotros venimos a ti reconociendo que hemos pecado en palabra, pensamiento y obra. Y es por eso que te pedimos que nos perdones. Perdónanos porque no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No te hemos amado a ti sobre todas las cosas y ni siquiera nos hemos sabido amar a nosotros mismos. Oramos porque derrames tu perdón en nuestra vida, porque el día de hoy nos hagas aceptos delante de ti, no porque nosotros lo merezcamos o seamos dignos de ello, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en quien nosotros oramos. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros, y por causa de los sufrimientos, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos perdona todos nuestros pecados. En vista de la confesión que habéis hecho, yo, como ministro de la Iglesia de Jesucristo, anuncio la gracia y el perdón de Dios, y en el nombre del Señor Jesucristo, declaro el perdón de todos nuestros pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Palabra de Dios. Alabemos a nuestro Dios. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús me ha hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna,
Escuchemos la lectura de la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Palabra de Dios. Cantemos a nuestro Dios. Al trono majestuoso del Dios de potestad, unidas vuestra frente, naciones inclinad.
Lectura de la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Palabra del Señor. Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, entrego a ti, mi Dios, mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo andar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre, contigo estuve en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo andar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino del Padre, la promesa, sedienta mi alma, alegra de ti la santa unción. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo andar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Que la gracia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes. La parábola del día de hoy nos recuerda la importancia que la palabra de Dios tiene tanto en el inicio de la fe como en su desarrollo. El libro de los Hechos nos narra que mientras el apóstol San Pedro estaba predicando a los gentiles, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. En la epístola a los Romanos, el apóstol San Pablo dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en la epístola que le escribe a los Gálatas, les pregunta si recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por haber oído con fe la palabra de Dios. La palabra de Dios es esencial en el nacimiento y en el desarrollo de la fe. En una ocasión escuché a un cristiano decir que debemos de predicar con las obras aunque no hablemos ninguna palabra. Y otro que decía que hay que predicar siempre y a veces, decía él, incluso hasta con palabras. Esta frase está equivocada. En la Escritura la fe llega con la palabra y se desarrolla con la palabra.
Es por eso que tengo que estar en contacto con ella, aunque no tenga ganas, aunque no lo sienta o aunque esté cansado, porque es por medio de ella y solo por ella como nace la fe, cómo se desarrolla y cómo crece. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo todo por medio de su palabra. En las antiguas leyendas sobre la creación, las partes del cuerpo de los dioses se terminaban convirtiendo en el sol, la luna o las montañas. Pero en la narración bíblica, la única manera en la que Dios establece contacto con su creación es por medio de su palabra. Cuando su pueblo andaba en malos caminos, les enviaba profetas que les predicaban su palabra. Cuando el rico, que no se compadecía de Lázaro, estaba siendo atormentado, le dijo a Abraham que mandara a Lázaro a ver a sus familiares, porque si alguien volvía de entre los muertos, así sí creerían. Pero Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, o sea, tienen la escritura, tienen la palabra de Dios. Si doy la Santa Cena y no doy la palabra de Dios, lo que estoy dando no es la Santa Cena, es un bocadillo. Si yo bautizo a alguien y no doy la palabra, solo estoy dándole una remojadita. Si doy un culto y no predico la palabra, y me pongo a hablar de mis puras experiencias y de historias graciosas, eso no fue un culto. Fue una reunión de amigos o lo que ustedes quieran, pero no un culto. Es la palabra quien hace que eso tenga un verdadero sentido, porque ella es la que hace que nazca y se desarrolle la fe. Por eso la historia del día de hoy compara la palabra con una semilla. Al que la recibe con la tierra y al que la predica lo compara con un sembrador. Además, nos indica qué es aquello que impide que la palabra crezca y se desarrolle. El primer elemento que impide que la palabra se desarrolle es no entenderla. El texto dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta expresión, no la entiende, solamente aparece en el Evangelio de San Mateo. Tanto San Marcos como San Lucas la omiten. El término original no se refiere a una comprensión racional, más bien hace referencia a no percibir una cosa, a no darse cuenta de algo. Hay personas que escuchan la palabra, pero no se alcanzan a dar cuenta de lo que ella les está hablando de manera personal a ellos. Los escribas y los fariseos conocían bien la palabra, pero se quedaban en la superficie de los datos y de las reglas. No se daban cuenta de lo que ella quería de sus vidas. Y es que el verdadero crecimiento no consiste en solamente conocer datos y reglas de la Biblia. Yo personalmente he conocido a muchas personas que conocen de manera racional muy bien la Escritura,
saben griego, saben hebreo, saben latín, están al tanto de métodos de interpretación muy profundos como la crítica de las formas. Pero cuando viven un problema, no saben lo que Dios quiere para sus vidas. No alcanzan a darse cuenta de la voluntad de Dios para ellos. Y eso significa no estar entendiendo la palabra. No la perciben, no se dan cuenta. Cuando una persona no alcanza a relacionar la palabra con su vida, es mucho más vulnerable a los ataques del enemigo. El segundo elemento que impide que la palabra de Dios se desarrolle es la aflicción y la persecución. El texto dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. San Lucas, en lugar de aflicción y persecución, puso la palabra pruebas. La aflicción y la persecución son dos elementos que se conjugan para que la palabra no crezca. La persecución es un factor externo y la aflicción es un factor interno. Cuando una persona es rechazada por causa de la palabra, intervienen dos elementos. Uno es en sí el rechazo externo que los demás hacen de su persona, y otro es cómo toma él ese rechazo. Al rechazo externo se le llama la persecución, y al estado de malestar emocional que él experimenta se le llama la aflicción. La buena noticia que nos da la Sagrada Escritura es que aunque no podemos evitar el rechazo externo, sí podemos tratar con el malestar emocional que experimentamos. De hecho, el Señor Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si una persona habla de nosotros y dice mentiras de nosotros, eso no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es que eso nos afecte en el interior de nuestro ser. El Señor nos dijo que aun cuando nos persigan, aun cuando nos insulten y aun cuando nos calumnien, podemos experimentar gozo y alegría en lugar de tristeza y aflicción. El tercer elemento que impide que la palabra de Dios se desarrolle y crezca es el afán de este siglo y el engaño de la riqueza. El Señor Jesús dijo: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En esta narración, San Lucas, además del afán y las riquezas, añadió los placeres. Y San Marcos añadió también la codicia. El afán del que nos habla el texto son las preocupaciones naturales de la vida, como qué comer o qué vestir.
el engaño de la riqueza son todas aquellas cosas aparentes que nos traen fama y respeto. Los placeres de este mundo son las sensaciones agradables que tanto deseamos experimentar, y la codicia es el deseo intenso por tener algo a como dé lugar y a cualquier precio. El apóstol San Pablo decía: por nada estéis afanosos. Y el Señor Jesús decía: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. No hay necesidad de buscar algo intensamente y tratar de conseguirlo a como dé lugar. Dios irá añadiendo lo necesario para nuestras vidas. Estar siempre preocupados por lo que necesitamos, desear algo a cualquier precio, estar buscando puras sensaciones agradables, incluso cuando asistimos a nuestro templo, puede obstaculizar que la palabra de Dios se desarrolle en nuestra vida. Pero el pasaje nos da una buena noticia. La palabra también puede caer en un corazón que por la gracia de Dios supere todos estos obstáculos. Y es en esos corazones en donde se da grandes frutos, a 30, a 60 y a 100. El contacto con la palabra de Dios hace que nazca la fe y hace que se desarrolle. Por eso, nunca deberíamos de dejar de tener contacto con ella, aunque algunas cosas no las entendamos, aunque en nuestro templo no se dé el show que a nosotros tanto nos gusta, aunque estemos muy ocupados o aunque estemos muy tristes, siempre deberíamos de tener contacto con la palabra de Dios para que nuestra fe se desarrolle. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Escucha mi
Oremos a Dios por nuestras necesidades. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos la bendición de tener vida. Gracias por habernos dado de comer esta semana. Gracias por darnos abrigo y sustento. Gracias por ser tú quien nos bendice y quien nos sostiene. Tú eres quien provee todo para que nosotros estemos bien. Te suplicamos que esta semana que estamos iniciando el día de hoy, tú nos acompañes y nos bendigas, que suplas toda necesidad en nuestra vida, necesidad en todos los sentidos, no solamente económica. También ayúdanos en esa necesidad de afecto que tenemos. También ayúdanos, nuestro Dios, en esas necesidades de pertenencia que hay en nuestra vida y que a veces canalizamos mal. Te suplicamos que vengas a nosotros y bendigas nuestra comunidad, la comunidad luterana Corazones Siempre Alegres. Y que también bendigas a todos nuestros hermanos que en algún lugar están en contacto con nosotros. Sé tú quien llegue a ellos y les provea lo necesario, lo que ellos estén necesitando en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos como nos enseñó nuestro Señor. Él nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Repitamos juntos el credo de nuestra fe. Esta es la fe que nosotros profesamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cantemos a nuestro Dios. Generoso.
Nuestro culto ha terminado. Vayamos en paz. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro sobre ti y te conceda la paz. Amén.